Muy bien, tenemos el gusto de tener acá en Zona Cero, esta vez sí, el otro día iba a estar, pero cuestiones de agenda, porque había venido al país por campaña, ¿sí? Así que hoy sí, hoy lo tenemos en directo desde Lisboa a Andrés Malamud y es realmente un gusto enorme poder charlar unos minutitos con él. Andrés, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? El gusto es mío, por fin nos podemos encontrar. Así es. Bueno, la sorpresa, debo confesar que fue una sorpresa conocer que estabas acá en el país en el marco de la interna radical de la cual participaste, porque la verdad que me había llamado la atención un par de entrevistas que a lo largo del 2020, ¿sí? Había agarrado y escuchándote siempre con una claridad y una cuestión, bueno, eh, tan clara, valga la redundancia, para explicar algo tan complejo como la Argentina, como la realidad. Pero antes de meternos en eso, ¿por qué decidiste participar en la interna radical? Yo soy radical desde antes de ser politólogo. Cuando tenía 14 años con la guerra de Malvinas, encontré un dirigente que se opuso, Raúl Alfonsín. Y fue él el que me impulsó, sin saberlo, a estudiar ciencia política. Así que le debo al radicalismo y a la transición democrática el hecho de tener la profesión que tengo. Dejaste, porque vos residís ahí en Lisboa, ¿desde cuándo? Estoy acá desde 2002, septiembre. No por razones laborales ni por exilio político, sino porque me casé con una portuguesa. Ajá, bien, bueno. ¿Y con qué país te encontraste cuando llegaste acá para hacer la campaña radical? ¿O con qué idea pensabas que te ibas a encontrar y con qué país te encontraste? Llegué a Argentina en febrero de este año, después de un año sin visitar. Primera vez en mi vida que estuve un año sin pisar suelo patrio, Ajá, que fue por razones externas a mí. por supuesto. Encontré más o menos el país que imaginaba, porque escucho la radio, leo los diarios todos los días, nunca pierdo el contacto. Argentina sigue siendo diferente a buena parte de América Latina, pero la película te marca una aceleración de la decadencia. Tenemos menos muertos, tenemos mejor prosperidad, tenemos mejor democracia, pero apuntamos para abajo. Y la expectativa de la participación política es revertir la dirección. Leía unos artículos tuyos y 4 años atrás decías que el problema argentino era más político que moral. ¿Seguís sosteniendo esto? Sí, en general los politólogos tenemos dificultades para hacer análisis ético de la realidad. Nuestro análisis es político y está basado en incentivos y objetivos. La cultura, la moral, se va depositando a lo largo de años y por supuesto que después tiene consecuencias, pero en principio es una consecuencia la moral. Lo que hacemos los seres humanos está destinado a buscar comida, reproducción y bienestar para los propios. Sobre eso después se construye la civilización, y es la creación de la moral, la creación de la ética que nos permite vivir juntos. Pero en Argentina a veces falta lo básico, y cuando falta lo básico la gente busca lo básico. Clarito. Eh, ¿Y cómo puedes explicar algo tan difícil, o cómo explicarías vos algo tan difícil como es eh, la Argentina en sí, ¿no? La Argentina en sí con sus cosas buenas, sus contradicciones, sus cosas malas también, todo el cóctel. Y como por ahí suelo decir en el sentido de que Argentina es un país o una sociedad en el cual los problemas, en vez de tirarlos para adelante, la piedra, en vez de hacerla el camino, la tira para adelante, ¿no? Entonces, con los ciclos que vivimos, tanto en economía, en crisis y en esas cuestiones que vos sabrás analizar un poco más, ¿cómo se puede explicar esto? Hay dos explicaciones. Una es la de Cristina Kirchner. Lo dijo hace poco. En Argentina las leyes de la economía no funcionan. Y en realidad ella podría estirar el concepto. Simplemente significa que en Argentina no cumplimos la ley. Ninguna. Y algo de esto hay. Pero el problema no es genético. No es que los argentinos somos diferentes al resto de los humanos. El problema es que convivimos, nuestro sistema, nuestra organización es tóxica. Porque los argentinos individuales cuando salen al mundo respetan la ley. Y viven en un sistema en el cual hay leyes económicas y las entienden o sufren las consecuencias. La oferta y la demanda funcionan en todos lados y los argentinos en el exterior tenemos dificultades para entenderlo. El problema es que el sistema de incentivos funciona mal. Premios y castigos. El que se porta mal, le va bien. Y el que se porta bien, le va mal. Pero esto lo dice el tango.
Esto lo decía Discépolo. Exacto. Cambalache es simplemente eso. Da lo mismo ser un burro que un gran profesor. De nuevo, no es la genética de los argentinos, es el sistema de incentivos. Es que los premios y castigos están mal hechos. Y esto es algo que sabe la gente de la calle. Por supuesto, vos das el ejemplo de Cambalache, año o década del 30, si mal no recuerdo, si no 35, tal cual. le pifio la autoría, ¿no? Estamos en el 2001. ¿Por qué en tanto tiempo no apareció nadie o alguien o hubo un cambio, que imagino que debe ser más general para que sea efectivo, en que cambie eso? Porque la verdad que uno escucha a Cambalache, como bien decís, hoy, en abril, perdón, de 2021, tiene absoluta vigencia. Es que no alcanza con que cambie uno. Si uno cambia y empieza a pagar impuestos, es un tonto. Se perjudica el que paga. El delincuente que entra por una puerta y sale por la otra, es lo mismo. El sentido común del ciudadano argentino medio es correcto. Tiene premio portarse mal. Y por eso lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas, simplemente respetándolas. Y esto es fácil de decir y muy difícil de hacer. Por supuesto. Hace falta ejemplaridad. No se van a cambiar las conductas si no cambian los líderes, si las élites, si los dirigentes no se comportan de otra manera. Sin ejemplaridad no hay cambio de incentivos. Todas estas cuestiones se escuchan mucho en campaña, pero después cuando el que gane, cualquiera sea, porque la verdad que hemos tenido gobiernos de todo tipo y color y los resultados siempre han sido los mismos, o estamos en el mismo lugar, con pequeñas variaciones. ¿Cuál es el motivo, según tu visión, de que el que está en el poder y tiene la posibilidad, porque uno dice, el que logra esto se gana el bronce, digamos, se gana, no sé, la gloria eterna, y nadie lo logró hasta ahora? El problema es que el que está en el poder no tiene poder. Hace por lo menos 70 años venimos demostrando que el que gana no consigue cambiar lo que es necesario. Piensa que puede, pero fracasa porque cuando pierde viene el otro que refunda todo. Lo que se hizo hasta ahora no sirve, lo hago de nuevo en otra dirección. Mi interpretación es que lo único que nos saca de esa trampa eterna, de esa piedra de Sísifo, sube y vuelve a caer, es un acuerdo político amplio. No sobre todo, las diferencias son inevitables, pero sobre el trazo grueso, sobre 5 políticas de Estado que no cambien cuando cambien los gobiernos. Tenemos dos. Desde el 83 construimos la democracia junto con los derechos humanos. El Mercosur, o si queremos llamarlo de otra manera, las buenas relaciones con los vecinos. Falta tener una política monetaria común, una política comercial o de inserción con el mundo común, o más. Y recién ahora algunos dirigentes políticos se están dando cuenta. Cristina Kirchner acaba de pedir apoyo de la oposición para renegociar la deuda externa. Alfonsín lo pedía en la década del 80. Alfonsín hablaba del gran acuerdo entre los partidos políticos y miraba a España, el pacto de la Moncloa. Sí. Tardamos 35 años en darnos cuenta de que tenía razón. Falta el pasito, ¿no?, de lograrlo, de la declamación a la acción. Y no es un paso fácil, Claro. porque no solamente hay que tener voluntad de acordar, hay que ponerse de acuerdo sobre el programa. Y si hay partidos políticos diferentes es porque hay visiones diferentes de la realidad. Así que no pretendo que sea fácil. Lo que sugiero es que si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, no tenemos que esperar resultados diferentes. Está claro. Explícame el dilema del prisionero, que leí un artículo interesante sobre vos y hablaba sobre este dilema. Contalo, por favor. El dilema del prisionero es un juego que se utiliza en los estudios de teoría de la acción racional y consiste en lo siguiente. 2 personas son presas incomunicadas y la policía a cada una le pide que delate a la otra, prometiendo que le va a bajar la condena si colabora con la policía. Pero la policía no tiene pruebas del delito principal, que es el narcotráfico, para poner un ejemplo. Tiene solo prueba de tenencia, que es muy pequeño. Si los 2 presos permanecen callados, van a pasar poco tiempo en prisión y la policía los tiene que largar. Si uno delata al otro, el que delata sale libre. Y el otro va preso por narcotráfico muchos años. Si los 2 se delatan, los 2 van presos muchos años. Lo que les conviene es callarse la boca, colectivamente, porque la suma de los años de prisión va a ser menor. Pero individualmente lo que les conviene es delatar y que el otro se calle la boca. Ser uno más vivo que el otro, para que el otro sea el tonto.
Esta es la famosa tensión entre la racionalidad individual, buscar al otro para beneficiarme, y la racionalidad colectiva, cooperar entre los dos para conseguir un beneficio colectivo. Y lo que estoy diciendo es lo siguiente, la delación es racional. El que espera perjudicar al otro para salvarse no está haciendo algo tonto, está haciendo algo racional. Pensado. Pero la racionalidad individual se contrapone a la colectiva. Entonces en Argentina tenemos este problema, somos todos súper vivos. La consecuencia es que Argentina declina. Vivimos en modo grieta. Lo vemos cada vez que hay, bueno, desde hace tantos años y aún lo hacemos. Estamos en año electoral, también se está afianzando, obviamente es una estrategia que conviene justamente, creo que no es porque lo diga yo, pero ustedes los politólogos así lo explican, ¿no? Es algo que conviene a los extremos, a los que están de un lado y otro. ¿Por qué es tan difícil que aparezca con fuerza? Porque por ahí las hay, pero son minoría. Alguien que rompa con eso, alguien que vaya por el centro, por la ancha avenida del centro que nunca se inaugura. En primer lugar, porque los seres humanos somos animales de pasiones. Las pasiones están en los extremos, no en el centro. El centro es agua tibia. Es natural esperar esto. Boca River. Sí. Lo que hace falta son también puentes. En Boca River no nos matamos en la cancha, por lo menos pretendemos no matarnos. La idea sería que en política no rompamos al país mientras competimos. ¿Cómo hacemos para competir en las elecciones y cooperar después entre el gobierno y la oposición? Es factible cuando hay confianza entre los líderes, o cuando hay marcos de contención que son mutuos. Pero esta grieta argentina no es única, existe en todos lados. Y en otros lados es peor. En Brasil es peor, hay asesinatos políticos. En Estados Unidos es peor. Fíjense que el presidente anterior no aceptó su derrota. En España es peor. Hay ciudadanos españoles que no quieren pertenecer a España, quieren independizarse. En el contexto de grieta universal, occidental, Argentina está en el medio. No somos los países escandinavos, pero tampoco somos estos que les estoy contando, que son mucho más violentos. El problema es la decadencia económica. En el mundo no hay inflación, en 6 países sí. Argentina, Venezuela, Sudán, Zimbabue. No hay razones para que Argentina, con el nivel de desarrollo que tiene, siga sufriendo la inflación, las recesiones y los defaults. En los últimos 60 años estamos en el top 10 de estas 3 características. El problema es económico, pero la solución es política. Hay que sentarse y acordar para que no sigamos rompiendo el país. Estuviste acá de recorrida, aunque sea en una interna, pero estuviste inmerso en este clima de año electoral. ¿Cómo lo ves? No soy optimista del todo, pero sobre todo no soy pesimista. Ajá. Porque estoy viendo, las internas radicales son algo parecido a lo que estaba sugiriendo recién Juan. No hubo propuestas extremistas. Y sin embargo hubo capacidad de movilización emocional. Se logró llegar a la gente, entusiasmarla con 1 o con 2 proyectos, sin necesidad de radicalizarse en contra del que está enfrente. Y fíjate que los emergentes del radicalismo son 2 líderes que uno podría llamar moderados. Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, Martín Lustó en la capital federal. Que es lo que el radicalismo no tenía desde hace un par de décadas. Liderazgos en la zona central de Argentina. Tenía excelentes gobernadores, buenos intendentes, pero le faltaba gente a la cual el público no haga zapping. Cuando Facundo Manes o Martín Lustó aparecen en televisión, aunque no compartas con ellos, los escuchás. Son interesantes porque tienen contenido. El radicalismo hoy está de pie, no por la organización que ya tenía, ni por ideas que nunca perdió, sino por liderazgos que está reconstruyendo. Y los reconstruye por el centro. Esto es interesante. Haciendo puentes, no aumentando la grieta. ¿Cuál es tu opinión en relación a justamente, hablando de la grieta, de los 2 líderes que están en un extremo y otro, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, ambos que han reaparecido después de un año de silencios medidos en cuanto a lo político? Y ¿crees que hacen bien en esto o es simplemente, bueno, remarcar esta cuestión? Nosotros sabemos de las películas que la estrategia del policía bueno o policía malo suele dar resultados. Pero la estrategia es una. Porque los 2 policías tienen el mismo objetivo. Uno le pega y el otro lo acaricia. Pero lo que quieren es que la persona que está ahí declarando
delate. Diga dónde puso la bomba o quiénes fueron sus cómplices. Tanto Macri como Cristina son los policías malos. Pero los dos tienen en claro que hace falta policía bueno. No cumplen los 360 grados de rol. Nadie puede hacerlo. Entonces ellos son los que pegan, son los que dan duro. Pero tienen al otro, al moderado, la moderada, que cumple otra función. Mientras entiendan que ellos están cumpliendo parte de la estrategia y no toda la estrategia, no corremos riesgo. Mientras los dos entiendan que es con todos, tanto en el gobierno como en la oposición, Sí. entonces hay posibilidad de crear puentes y tener diálogo. Andrés, la verdad que un gusto, un placer charlar con vos así a la distancia 9 de julio Lisboa en este caso. Y la última tiene que ver con saber un dato de color. ¿Te atendieron bien? El señor Lassi Secreto te atendió bien cuando estuviste semanas atrás acá por 9 de julio. Excelente. Lo único que lamenté es no tener más tiempo, que Lassi no tuviera la oportunidad de llevarme a recorrer el 9 de julio y conocer más gente, porque hace mucho que no iba y me debo una visita más profunda a la ciudad. Espero poder hacerlo la próxima vez, apenas pase la segunda ola. Recordemos, o le contamos a la audiencia que vos sos de Olavarría. ¿Es? Así que más o menos estamos. Y, ¿Has visitado no, en algún y no momento? solo eso, sino que mi dirección en Olavarría desde los 4 años es 9 de julio 4080. La calle de mi casa tiene el nombre de ustedes, así que para mí tiene una reminiscencia romántica A la infancia. y esa es una razón más para volver. Por supuesto. Realmente te agradezco, un placer enorme charlar con vos, escuchar la claridad para explicar temas tan complejos como los que tratamos recién. Y la verdad, un gusto y muchísimas gracias por estos minutos para acá, para Zona Cero. Te mando un abrazo enorme. El gusto es mío, Juan. Muchísimas gracias. Andrés Malamud, en Zona Cero. Ya volvemos.